5 minutos superan las 10 de la mañana. A esta hora recibimos al director de presupuesto. Lo es el amigo José Rijo Presbot. Bueno, era amigo mío cuando nos veíamos. Yo lo sigo queriendo. Bienvenido, José. Ay, Domingo, usted sabe que el cariño es permanente. No hay manera. Tú ves, Ricardo. El problema es que, óyeme, no es fácil. Yo lo sé. Buscar un espacio para uno. Yo lo sé, Un saludo a Papa, al doctor Nieves y a Patricia. Siempre el cariño de siempre. Eterno cariño, José Rijo Presbot, es uno de los hombres que más sabe de presupuesto en esta República Dominicana. Creo que el que más sabe. Por favor, bájale un chin. No, le voy a poner otro chin, el que más sabe de presupuesto. José, justamente ocupas la Dirección General de Presupuesto y en ese sentido queremos escuchar algunas informaciones. ¿Qué se ha logrado desde esa dirección? ¿Qué tenemos en este momento frente a una pieza que es la que rige las ejecuciones públicas, que es el presupuesto? Bueno, como todo el mundo sabe, la preparación del proyecto de ley de presupuesto para el año 2021, nosotros lo elaboramos en 45 días, porque llegamos el 16 de agosto y había que entregarlo a más tardar el 1 de octubre, de acuerdo a la Constitución. Eso indudablemente no nos permitió poder poner en práctica un plan unido al presupuesto, es decir, tuvimos que montarnos sobre un presupuesto, como por ejemplo los proyectos de inversión para estar en el presupuesto tienen necesariamente que tener un código del Sistema Nacional de Inversión Pública, es lo que se llama el código SNIP. Si un proyecto no tiene código SNIP, no puede colocarse en el sistema presupuestario. Antes lo hacían porque violaban la ley. Nosotros hemos querido respetar la ley y lo primero que se hizo fue comenzar a evaluar todos los códigos SNIP existentes. Por ejemplo, en obras públicas se encontró contratos por 60,000 millones de pesos, de los cuales se habían pagado unos 23,000 millones. Y esos contratos, muchos tenían 5 años, 7 años, atrasos, había que revisar los precios, y al revisar los precios, indudablemente que se hacía un incremento por encima del 25%, que es lo que establece la ley de compra y contrataciones. Por eso hubo la necesidad de someter un proyecto de ley, que se aprobó ya la ley, para dar una dispensa, para poder hacer disminuciones o aumentos en contratos existentes y poder reiniciar esos trabajos que estaban paralizados. Más de 400 escuelas desde el 2013 con avances de iniciales otorgados que no habían empezado porque muchos no tenían terreno, otros tenían dificultades. Es decir, que eso indudablemente no ha limitado que en el primer semestre la ejecución del gasto de capital no fuera el ritmo que habíamos pensado, que habíamos programado. Ya ahora, en este segundo semestre, indudablemente que la inversión de capital va a crecer a paso acelerado, ¿no? Porque ya esos contratos se han revisado, llenan los requisitos de ley, ¿no? Y las asignaciones presupuestarias están. Una parte fundamental también de este año que nosotros hemos colocado es que ninguna institución puede generar un gasto si no tiene previamente la certificación de apropiación. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que un incumbente no puede contratar una obra, un servicio, un bien si no tiene los recursos aprobados, ¿no? Porque eso generaba lo que nosotros estuvimos denunciando por muchos años, generaba una deuda ilegal que se transfería para el año siguiente. Sí. Por ejemplo, el hormigón asfáltico caliente, un contrato para ser cubierto en el año por 11,000 millones, pero nada más había 1,000 millones de pesos aprobados en el presupuesto. Esos 10,000 millones pasaban entonces para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Y esa disminución de cuenta por pagar pasaron de 174 millones del 2010
a un monto el año pasado de cerca de 72.000 millones de pesos. De 170 a 72 mil. Repítelo. En el año 2010, la disminución de cuenta por pagar, es decir, deudas generadas administrativas anteriores o sentencias condenatorias, apenas eran 174 millones. 174 millones. Ya para el 2011, eso aumentó a más de 11.000 millones de pesos en el 12. Wow. En el año 16 eso subió a unos 36.000 millones de pesos. Dios. Y en el año 19 eso representó unos 62.000 millones de pesos. Wow. Entonces, toda esa deuda después, como no se registraban como gasto, pasaban a deuda pública y ahí bajo la discrecionalidad y se armó todo un esquema de cobrar ese dinero que era sin los debidos procesos. Todo eso lo hemos eliminado, ¿no? Y el funcionario que este año genere ese tipo de deuda está consignada en la ley de presupuesto, lo va a pagar con su patrimonio. Wow. Oh, muy buena decisión. Ahora, José, está claro una cosa. Hay una evidente reducción de los ingresos del Estado y hay una reducción también de la actividad económica, aunque aquí en comparación con el peor momento que fue el año pasado, aparezca que hay una proyección de crecimiento. En una situación como esta, el gobierno tiene que sustituir la inversión privada propiciando la creación de empleo con una mayor inversión pública, teniendo el déficit de los ingresos. Esa presión de que tiene el gobierno que ser más promotor para propiciar la actividad económica, teniendo menos ingresos, va a aumentar los déficits. ¿Puede eso resolverse previsiblemente con empréstitos? Bueno, mira, una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer durante este primer semestre es que el gasto de dispendio, el gasto no productivo, ¿no? Sea controlado hasta lo más al mínimo detalle que podemos hacer desde presupuesto. Porque hay que saber que hay una serie de organismos autónomos y descentralizados que todavía no registran en línea sus presupuestos. Y por eso hubo la instrucción del presidente, porque a partir de enero del 2022, todos los organismos, empresas, tienen que registrar sus gastos en el sistema de información de gestión financiera del Estado. Ese control que nosotros tenemos desde las instancias del Poder Ejecutivo nos ha permitido, unido a la dificultad de inversión que hemos tenido, por lo que explicaba anteriormente, nosotros al día de ayer teníamos todavía un superávit de 4.000 millones de pesos. Ahora, lo que sí nos está impactando terriblemente para el incremento del déficit para este año ha sido los gastos no presupuestados. Por ejemplo, en materia de vacunas, solamente vacunas, la compra de vacunas como elemento fundamental para combatir la pandemia, nos ha representado 31.000 millones de pesos fuera del presupuesto original que se había aprobado para el Ministerio de Salud. Y eso unido a otras acciones de los insumos, de materiales, de todo el plan de vacunación. Cuando tú tienes 1.000 puestos de vacunación con supervisores, con personas que están poniendo las inyecciones, con los que llevan las neveritas donde tienen que mantenerse la temperatura, todo eso ha elevado solo en salud pública el presupuesto en 41.000 millones de pesos. Wow. Y ese gasto no estaba presupuestado. Lo mismo para no subir todos los meses, toda la semana los combustibles, ahí yo estaba haciendo una especie de ajuste o de asumir aumentos. Por ejemplo, la semana pasada nos representó 280 millones de pesos. Para final de año, si seguimos en este ritmo, nos podía representar 6.000 millones de pesos adicionales, ¿no?
Estamos cumpliendo con el incremento salarial del 30% a los médicos, enfermeras, bioanalistas, ahora, en este mes, ¿no? Y eso tiene un impacto de cerca de 6.000 millones de pesos también. Vamos a implementar el aumento salarial para cumplir con el mandato presidencial de que ningún policía ni militar gane por debajo de $500. Empezamos con el 40% en la policía en enero, pero a los militares no se le había puesto y ahora se comienza también a partir del mes de julio. Entonces, todo eso, el gasto de mantener el subsidio a las personas, ustedes recordarán que el programa Quédate en Casa, cuando nosotros llegamos, no tenía ni un centavo. Ajá. José, todo lo que dices revela que se ha hecho mucho en poco tiempo. Sin embargo, hay algunos aspectos que siguen pendientes de la atención de la gente. Ya el presidente ha descartado la posibilidad de una reforma fiscal en esta coyuntura y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué van a hacer para poder seguir estimulando los distintos sectores económicos y no morir en el intento? Bueno, esa es la gran interrogante, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando y estamos preparando un presupuesto reformulado, que pensamos depositarlo en los primeros días del mes de julio, para poder todos estos gastos que hemos tenido fuera de presupuesto, ponerle los recursos. Hemos tenido, si bien es cierto, en cuanto a los ingresos, es bueno significar, Fafa, que ha habido una mejoría significativa en términos de los ingresos con relación a lo que habíamos estimado, de los ingresos tributarios, porque nosotros colocamos en la ley de presupuesto unos 80.000 millones de pesos que se iban a ingresar a través de una operación de fideicomiso con los activos del Estado, ¿no? Con los activos del POMPER, el sector eléctrico, y eso indudablemente lleva un proceso muy difícil, y esos 80.000 entonces ahora puede que no se generen, se sigue trabajando con ellos, ¿no? Pero hemos podido saltear por el incremento de DGI y DGA, ya que mucha gente se acogió a la revalorización y del patrimonio, el incremento de los furgones, de eso ha aumentado el cobro en aduana, es decir, que los ingresos han superado nuestras expectativas. Ahora, no son suficientes porque lo que tenemos con relación a lo presupuestado es una diferencia de unos 4.000 millones, pero tenemos un incremento de gasto no presupuestado de 125.000 millones de pesos. Entonces eso, armar eso es trabajarlo, y estamos trabajando. Esperamos el 30 de junio poder definir una política presupuestaria para el año 2022, entendiendo los escenarios. Bueno, parece que se cortó la comunicación con el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quien nos ha dado informaciones sumamente interesantes. Agradecemos la participación de nuestro querido José Rijo Presbot y por supuesto, Joel, que las cosas son contigo ahora.